Y vamos entonces a mirar la cuarta parte, conferencia o enseñanza sobre el tema o la serie El sacrificio de Jesús en el Espíritu. Estamos viendo esta serie sobre cuánto realmente identificaba la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y hemos visto cómo Jesús no solamente en el mundo físico se movía lo que estaba ocurriendo y que era conforme a la palabra, sino que en el mundo espiritual estaban sucediendo también muchas cosas que en ese momento las personas no veían, pero que era real lo que estaba sucediendo. Y el tema de hoy es el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted tal vez en ocasiones ha tenido un accidente, una circunstancia así, un evento, un siniestro, algo que es algo, un evento que usted no espera, y usted de pronto dice: ¡ay, me cubro con la sangre de Cristo! ¿Cierto que sí? ¿Alguno lo ha hecho? Me cubro con la sangre de Cristo. Entonces usted mentalmente, ¿qué es lo que está viendo? O la sangre derramándose, y entonces la sangre roja echándosela a usted encima, así como cayéndole todo el cuerpo. O sea, ¿qué es lo que realmente es y significa la sangre de Cristo? Y el poder que hay en ella escondido, si es real, si es algo que se aplica cada vez que me corto una herida. ¡Uy, sangre de Cristo! Porque a veces tomamos a la ligera estas palabras. Y tenemos que tener inteligencia, sabiduría y saber realmente qué significa. Vaya a Juan capítulo 19, el libro de Juan, o mejor el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. Voy a leer la Reina Valera. Ahorita voy a escuchar, un ratico voy a estar con la Nueva Traducción Viviente, pero ahora la Reina Valera, Juan 19, 31 al 37. Y dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¿qué estaban preparando? La Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque Jesús estaba crucificado. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, dice la Reina Valera. Rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí los cuerpos. O sea, Jesús está con dos ladrones a sus lados y una persona que era allí crucificada en la cruz, normalmente podía vivir hasta 2 o 3 días allí en sufrimiento. O sea, la persona no se moría de una, sino que la idea era que al estar crucificado con los pies y con las manos, él se sostenía mientras tanto en los pies, con el clavo puesto con los 2 pies. Pero llegaba un momento donde esta posición se desgonzaba, y al desgonzarse de esta manera, el diafragma subía y la persona moría por falta de aire. Pero no era inmediato, era bastante lento el proceso, y el sufrimiento y el dolor eran más agobiantes. Por eso la cruz ha sido el modelo de muerte más cruel que el hombre ha diseñado. Es realmente agotante. Aparte de ello, Jesús no estaba con ropa, estaba totalmente desnudo, en vergüenza, porque se trataba era de avergonzar a la persona delante de todas las demás que estaban allí. Y normalmente se hacía en un lugar alto para que todo el mundo pudiera ver a ese hombre. Aparte de ello, en la parte de arriba de la cruz, en la madera, colocaban un letrero grande donde decían por qué razón lo estaban crucificando. Muchos decían por ladrón,
por adúltero, por fornicario, por mentiroso. Pero a Jesús le colocaron INRI, que decía, porque él dice, yo soy el rey de los judíos. Esa fue la razón que colocaron allí. Y los judíos le dijeron, no, no coloquen eso. Y ya como el soldado les dijo y Pilato le dijo, lo que está escrito, escrito está. Entonces lo colocaron allí INRI, y significaba en latín, en hebreo y también en arameo y en griego, este es el rey de los judíos. Y Jesús estaba allí y dice la palabra en el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, o sea, al ladrón de la izquierda, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, o sea, al ladrón de la derecha, al que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? ¿En el del cielo? Porque habían 3 paraísos. ¿Sabía eso? Estaba el paraíso que fue el huerto del Edén, el donde estuvieron Adán y Eva. El segundo paraíso estaba en el seno de Abraham. ¿Recuerdan dónde queda? Allá abajo en la mitad de la tierra, en el fondo de la tierra, en la mitad, está el seno de Abraham, que era el segundo paraíso. A ese fue que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el tercer cielo, el tercer paraíso está en el reino, en el trono de Dios, donde iremos próximamente. Entonces, esos son los 3 paraísos. Entonces, cuando Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, no era el del cielo, no era el del trono. ¿Por qué? Porque él no iba a subir al cielo, sino que iba a descender a predicarle a ¿quiénes? A las almas cautivas, que estaban ¿en qué lugar? En el seno de Abraham. Entonces allá estaba Adán, estaba Eva, estaba David, estaba Job, todos estos hombres y todo aquel que por la fe creía en el Mesías, porque todavía no había venido. Ellos no sabían que era Jesús, pero creían por la fe de que Dios cumpliría la promesa de Génesis 3:15, que habla de que enviaría a un Salvador. Y dice diciendo acá en el versículo 34, pero uno de los soldados, 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Realmente la muerte de Jesús no fue por la lanza, no fue por falta de oxigenación, sino porque él mismo dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? ¿El alma o el espíritu? Le encomendó el espíritu. ¿Por qué no le encomendó el alma? Porque el alma iba primero a predicar ¿a dónde? A las almas cautivas que estaban en cautiverio en el seno de Abraham. El espíritu volvió a Dios, quien lo da, pero el alma tenía que ir allí y estar 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches. Pero aquí hay una cosa que empieza a inquietarnos. El soldado no le quebró las piernas y ningún cuerpo parte del cuerpo fue quebrado. Cuando colocaron los clavos en los brazos o en las manos mejor, realmente no lo hacen sobre este lugar, sino sobre este lugar, en el cúbito, entre el cúbito y el radio. Allí, entre esos 2 huesos, se hace el clavado. ¿Para qué? Para que la mano pueda no abrirse, porque si la hacen acá, se abre, se rompe. Entonces se caería la persona de allá de la cruz. Entonces lo clavaban, era de aquí. En esa parte fue donde clavaron a Jesús. En las muñecas, un poquito más allá, por ahí, por acá.
Entonces, de esta manera no se quebró ningún hueso de Jesús. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, o sea, Juan. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Entonces vemos que cada parte, cada detalle de lo que está escrito en la palabra con respecto a la crucifixión, todo ya estaba ¿qué? Escrito. Por eso dice que el evangelio es ¿qué es el evangelio? Hemos aprendido de 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A la escritura. Y que fue ¿qué? Sepultado. Y que fue levantado al tercer día y resucitó conforme a las escrituras. O sea, Él no puede resucitar como Él quiera, ni se puede morir como Él quiera, sino como estaba escrito. ¿Para qué? Para que ahora nosotros, que hemos tenido ya la oportunidad de tener toda la palabra de Dios, entonces podamos creer y darnos cuenta que de 700, 800, 1000 años, 2500 años, 4000 años antes de Cristo, ya se sabía la manera en que el Mesías moriría en la cruz. Son demasiadas casualidades, es demasiados detalles para que no se pueda uno dar cuenta de que realmente Jesucristo era en ese momento el Hijo de Dios sobre la tierra. Pero vamos a mirar acá en el versículo 36, que también dice que sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y en el versículo 31 dice que los judíos estaban preparando la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Vamos con el primer detalle importante que usted como cristiano, como hijo de Dios, tiene que entender y enseñarle a sus hijos. El primero es que Jesús no muere un viernes, menos un sábado. Jesús muere un miércoles. Lo que sucedió es que esa semana habían 2 días de reposo. Esa semana en especial habían 2 días de reposo. ¿Usted sabe que el día de reposo qué día es? El sábado. Ese era el día de reposo para los judíos. O sea que si dice acá que los tenían que bajar de la cruz para que no pasara el día de reposo, normalmente sería ¿qué día? El viernes. El viernes. Porque el sábado, el viernes a las 6 de la tarde comienza ¿qué? El sábado, o sea, el día de reposo. Recuerde que ellos seguían por el calendario lunar, no el solar. El calendario lunar, que fue el que Dios le dio a los judíos, dice que el día comienza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día, 24 horas. ¿Por qué Dios hizo así? Bueno, después vamos a ver la razón por la cual Dios dijo que el día comienza a las 6 de la tarde. Pero sobre todo es porque a las 6 de la tarde usted deja de ¿qué? De trabajar. Entonces, ¿qué es lo que quería enseñar el Señor? Que cuando venimos a Él siempre es en reposo. En reposo. Y dice acá entonces que ese día era un día de gran solemnidad. Ese día que iba a empezar. O sea, que si Jesús es crucificado el miércoles y ese miércoles a las 6 de la tarde comienza el jueves, ese jueves era día de gran solemnidad. Era un día de reposo especial. ¿Qué día era? Vamos a ver qué día era. El día era el día de Yom Kippur. Era una fiesta judía y era con día de reposo.
ese día los judíos no podían hacer nada, así como el día sábado no podían hacer nada. El día de Yom Kippur o la fiesta de Yom Kippur, ellos no podían hacer absolutamente nada. Por eso no se podría bajar el cuerpo de la cruz. Por eso José de Arimatea y Nicodemo corrieron a bajar el cuerpo con unas sábanas y luego llevarlo rápido antes de las 6 de la tarde a la tumba. Dice que no lo llevaron a una más lejos, a una tumba más lejos, porque ya se venía la noche y ya iban a ser las 6. Entonces necesitaban meterlo rápido en una tumba cercana, y la tumba que encontraron sin usar y nuevecita para estrenar era precisamente o de José de Arimatea o de Nicodemo, las cuales lo ofrecieron, la donaron, y era un lugar muy bonito. Dice la palabra que Jesús fue sepultado donde estaban los ricos, donde estaban las mejores tumbas de los ricos. Y entonces allí se cumplió también otra parte de la escritura que dice que fue contado allí con los ricos en la palabra de Dios en la antigüedad. ¿Por qué les digo esto? Porque anualmente la fiesta de Yom Kippur, que es de un día, es la fiesta del perdón. Es la fiesta del perdón. En otras palabras, por ejemplo, en este 2021 se celebra del 4 de octubre, desde las 6 de la tarde, hasta el miércoles 5 de octubre. Se celebró el Día del Perdón. ¿Y por qué hacen ellos eso? Inclusive hoy en día lo celebran, porque es el día considerado más santo de los santos que hay para los judíos. Es el día más importante, el más importante para ellos. En ese día ellos se reúnen como familia, se reúnen como comerciantes, y todo el mundo busca a su amigo, a su compañero, a su vecino, y comparten una cena, sobre todo en la familia. Y este día es un día de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. Entonces, es el día, aquel día, es el día donde el sumo sacerdote hacía el sacrificio del cordero, regaba la sangre en un lebrillo y la tomaba, y el sumo sacerdote, que había hecho ya 2 sacrificios, uno por él, por la familia, ahora lleva este por el pueblo. Y es en este día, en este especialmente, donde el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. ¿Se acuerdan que solamente puede entrar una vez al año? Era ese día, o es ese día, el día del perdón, el día de Yom Kippur. ¿Y por qué se llama Yom Kippur? Bueno, la palabra Yom significa día y Kippur significa perdón. Entonces, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba la sangre para la expiación por los pecados del pueblo. En otras palabras, él antes había colocado la mano sobre aquel macho cabrío y oraba por el pueblo y pedía a Dios que los pecados del pueblo fueran transmitidos al animal. Y entonces colocaba las manos sobre la cabeza del animal. Lo degollaban, quitaban la sangre y la llevaba y entraba al lugar santísimo bien preparado. Pero ese día en especial, el sumo sacerdote no entraba con el efod. ¿Qué era el efod? Toda esa vestimenta que él tenía tan cachaca, tan bonita, que acuerdan este Caifás que rompió ¿cierto? Entonces, ese día en especial, el sumo sacerdote, aunque siempre tenía que estar bien vestido con esas prendas espectaculares y todo eso, de púrpura y todo eso, ese día, para entrar allí, no entraba con esa vestimenta
ni con el efod ni nada de esto, sino que entraba en un vestido, en una sola túnica de lino. Sencillito, de lino, blanco. Y entraba allí. Y cuando entraba allí, estaba el arca del pacto y sobre el arca estaba el propiciatorio. Y en el propiciatorio venía y colocaba 7 gotas de sangre sobre el lado oriental donde estaba la tapa. Luego cogía el resto de la sangre y empezaba a vertirla por todo el lugar, del lugar santísimo, por todo el lugar. Inclusive el lugar santo también se llenaba con esa sangre. Entonces vemos que la sangre hacía 2 cosas. Una era para colocarla sobre el propiciatorio, sobre la tapa, donde estaban los 2 querubines mirándose uno al otro, y en la mitad estaba el asiento de la misericordia, y era allí donde colocaban las gotas de sangre. Luego se hacía otra labor, que era coger la sangre y vertirla por todos los lugares. ¿Cuánta sangre? Toda la sangre. Toda la sangre. De esta manera, esto significaba espiritualmente que Dios iba a hacer juicio contra el pueblo ese día. Iba a hacer juicio a causa del pecado. Pero, ¿qué había en el lugar santísimo? 3 cosas habían. ¿Cuáles eran? En el arca del pacto habían 3 cosas. La vara de Aarón, el maná y las tablas de los mandamientos. Entonces, allí estaba lo que era el camino, la verdad y la vida. Allí estaba el juicio de Dios, o mejor, la justicia de Dios, porque allí estaban las tablas. Y Dios iba a descender, su santidad iba a descender, y eso significaba que cuando descendía, iba al arca, y en el arca estaban los mandamientos. Por lo tanto, la justicia de Dios, o mejor, la santidad de Dios, demandaba que se cumplieran. Entonces era justo que Dios, la santidad de Dios, descendiera, y cuando entrara allí a ese asiento de la misericordia y se entrara allí y abriera el propiciatorio y entrara allí a las tablas de la ley, entonces se ejecutaría un juicio sobre toda la tierra. La justicia de Dios, la santidad de Dios demandaba ¿qué? Justicia. Pero el sacerdote colocaba rápidamente la sangre. Entonces, al poner la sangre y luego cubrir todo el área con la misma, entonces la santidad de Dios que descendía, la Shekinah de Dios que descendía allí al asiento de la misericordia. Entonces, ¿por qué se llama el asiento de la misericordia? Porque misericordia es ¿qué? Por amor, tener compasión. Entonces, por amor al pueblo, por esa sangre que alguien murió, porque en la sangre saqué la vida. Entonces Dios guardaba ese juicio que iba a hacer. Como quien dice, se aguantaba porque ya estaba la sangre. Alguien había pagado el precio por el pecado del pueblo. ¿Y eso cuánto duraba? 1 año. 1 año. Entonces al otro año el sacerdote tenía que volver a hacer nuevamente lo mismo, porque el sacrificio de los animales no quitaba el pecado, sino que ¿qué? Cubría el pecado. Entonces, al cubrir el pecado, Dios podía hablar con los hermanos, podía hablar con la iglesia, con la Israel, al cubrir los pecados. Sí. Entonces, el pueblo podía relacionarse con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvieran a pecar. Entonces siempre se hacían 2 tipos de sacrificios. El sacrificio por la familia. Cada papá tenía que venir con una oveja, con un cordero, por supuesto macho cabrío, y ofrecerlo en sacrificio para que se lo entregara al sacerdote. Ellos hacían el sacrificio, pero ya el papá también hacía lo mismo, colocar las manos sobre el animal por los pecados de la familia. Y por eso tenía que todo el mundo llevar un cordero, como en el tiempo de Jesús. Esto es muy importante saberlo, porque era lo que
Dios precisamente le estaba enseñando al pueblo lo que pasaría en la cruz con su hijo. Vaya a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, en el versículo 26 al 32. Dice así: También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Entonces estamos hablando de ese día en que Jesús estaba en la cruz, y que al otro día, o sea, a las 6 de la tarde, iban a celebrar el sacrificio por el día del perdón. Estamos en Levítico capítulo 23, versículo 26. Capítulo 23, versículo 26. Entonces dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde, guardaréis vuestro día de reposo. Yom significa día, Kippur significa expiación. El día de Yom Kippur. Yo creo que usted lo ha escuchado, ¿cierto? Pero a veces no sabemos qué significa eso. Es el día de expiación. ¿Qué es la expiación? Es que se hace un sacrificio para que haya un sustituto que va a morir por otro. Eso es expiación. Alguien que va a pagar el precio, o va a hacer algo, o va a comprar por otro que tenía que pagar ese precio. Y significa, la expiación es muy importante. Son detalles, como le digo, que tenemos que aprender. Y en la expiación había algo muy importante. Expiar, fuera de lo que significaba, se practicaba de la siguiente manera. Cuando el sumo sacerdote salía, entonces el pueblo estaba allí pendiente de que el sumo sacerdote saliese del lugar santísimo. Si el sumo sacerdote no salía del lugar santísimo, entonces ¿qué hacían los otros sacerdotes? Al sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, le tienen que colocar unas campanitas en el vestido, en el lino ese, unas campanitas, y lo amarraban a una cuerda de acá. Entonces él entraba allá. Cuando ya se demoraba mucho, entonces ellos, nada que se movía, y nada que se movía, álenlo, y salía muerto. Si él salía muerto, significaba que Dios no había aceptado la expiación por los pecados. O sea, el sumo sacerdote no había entrado como limpio, santo. Aún en él habían ¿qué? Pecados guardados que no confesó. Entonces el sumo sacerdote, ¿quién quisiera ser sumo sacerdote de todos esos sacerdotes? Entonces, ¿por qué tenían que usar un sistema de dados para saber a quién le tocaba ese día? El día de la suerte. ¡Ay, le tocó a usted! Hágale, Juan Pablo, le toca a usted. ¡Uy, me va a tocar a mí! Entonces todo el mundo, venga, pues lo amarramos primero, porque sacaban el muerto. Entonces, muchas veces pasaba. Y luego, Tin Marín de doping fue, ¿ahora quién va a ir? Entonces, ¿cómo tenía que estar el sacerdote? Santo, puro, apartado. Pero cuando él entraba
y hacía entonces y volvía a salir, el pueblo estaba todo, sacerdotes, levitas, todo el pueblo estaba alrededor esperando que saliese de allá de ese lugar santísimo. Y cuando salía bien, el pueblo que hacía, ¡bravo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Señor recibió la ofrenda. Estamos bendecidos. Podemos estar ahora en paz para con Dios. Ahora tenemos regocijo y gozo porque Dios va a bendecir este año nuestras cosechas, nuestra familia y todo eso. Era un regocijo, era una fiesta el que el sacerdote hubiera salido, porque significaba que Dios lo había aceptado. Esto es lo que sucedía. Ahora, cuando el sacerdote salía y el pueblo estaba allí, ¿cómo estaba? A ver, hagan como el pueblo. A ver. Entonces el sacerdote cogía la sangre que había quedado y en un lebrillo y cogía y salpicaba al pueblo con la sangre del animal. Todos tenían que ser salpicados por la sangre del animal. Esto significaba otra cosa. Y esta es la parte que vamos a aprender. ¿Qué era lo que significaba y por qué hacía Moisés? Inclusive hacía esto. Mire lo que producía. Vaya al Salmo 32, versículo 3 al 5. Y cuando se hacía esto, mire lo que David podía decir. Ya ha hecho este ejercicio. Este Salmo 32, versículo 3 al 5. Está allí alabando David a Dios. Inclusive el versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo lo está llamando? Bienaventurado. ¿Cómo dice en la Reina Traducción Viviente? 32 versículo 1. Estoy leyendo desde el 1, tranquilos. Perdónenme. Salmo 32, versículo 1, para que vieran el contexto. Entonces, ¿cómo dice? Bienaventurado. ¿Qué dice allá? ¡Qué alegría! Aquellos que se les perdona, ¿qué? Eso era lo que David sabía y entendía por el Espíritu Santo por aquellos que había salpicado el sumo sacerdote. Y sigue diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de ¿qué? De pecado o de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Así era como quedaban ellos ese día. Entonces, ¿por qué se habla de aflicción del alma? Porque afligir el alma es venir delante de Dios y reconocer: Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, vengo a pedirte perdón porque he hecho algo que no es correcto. Nadie se dio cuenta, solo tú y yo nos dimos cuenta. Entonces acá se habla de la importancia de confesar. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué significa? Que no declaraba su ¿qué? Su pecado. Mientras usted encubra el pecado, usted se afligirá más en su alma y la consecuencia se ve en el cuerpo. Entonces usted ve con un semblante mal, decaído, enfermo. Dice acá: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué se agravó la mano de Dios sobre David? ¿Por qué estaba sufriendo? Porque no confesó su pecado delante de Dios. Y sigue diciendo:
se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabe qué es lo que más nos trae tristeza en nuestro corazón? Lo que más aflige nuestra alma es guardar esos secretos que aún, aunque usted no haya hecho, le hayan hecho. ¿Por qué? Porque eso genera en usted una frustración, un dolor, una amargura, la raíz de amargura está ahí. Entonces, eso es pecado delante de Dios. Y contamina, por eso se llama raíz. Puede contaminar a otros. Las personas que más sufren esto son los que sufren de ansiedad. Las personas de ansiedad solo piensan y recuerdan lo malo, recuerdan el daño, no ven nada bien en las personas. Entonces, cuando usted esté pensando así, acuérdese, va para volverse ansioso. Entonces, más bien, arrepiéntase, pida perdón a Dios y renuncie y diga: llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Como dice Filipenses 4:8, y en esto pensaré, en todo lo que es que bueno, agradable, afable, de buen nombre, si hay virtud en ello, en esto pensaré. A nosotros no se nos ha permitido pensar mal. Entonces, ¿por qué piensa mal de su vecino? Porque necesitamos colocar en nuestro pensamiento el pensamiento del Señor. Porque nuestra mente está siendo bombardeada por los sentidos. Entonces necesitamos alimentarlo por el Espíritu. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah, o sea, alabar. ¿Cómo dice, hermana? Dice mi esposa que la nueva traducción viviente se lee mejor. Leámoslo, maestro. ¿Ahí está? Aquí, voy a leer el versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, y mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano interludio. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció completamente. Amén. Mire que él habla primero de su primera condición y después de lo que hizo, de cómo él decidió que sáquenlo, hermano, sáquenlo. No guarde eso, no guarde ese rencor, no guarde esa rencilla, no guarde esa disensión, no guarde esa amargura, no guarde ese dolor en su corazón, porque aún tu cuerpo se enfermará por ello. Pero dice David que lo declaró y dice que volvió a florecer y trajo otra vez alegría a su alma, y podía ver cada día de Dios en bienaventuranza, en gozo y en alegría. Amén. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora vaya usted viendo esto y miremos lo que pasó con Jesús. ¿Cuánta sangre regó Jesús? Cuando aquel hombre clavó con la lanza el costado de Jesús, donde está el corazón, ¿qué salió? Agua y sangre, porque toda su sangre fue derramada.
Jesús no derramó un poquito, toda su sangre, completamente. Dicen que inclusive el corazón de él explotó. ¿Por qué explotó? Por la iniquidad, por el pecado, por la enfermedad, por todos esos dolores que usted padece. Cristo ya los llevó en la cruz, pero tú tienes que ¿qué? Confesar que fue así, que Él los llevó por ti. Y el cerebro no hace lo que quiere, sino lo que le dicen. Entonces, cuando usted confiesa con su boquita, usted se oye. Y cuando usted se oye, su cerebro entiende, ah, Cristo también murió por mi pecado. ¿Sabía que al cuerpo hay que entrenarlo? No solamente es el alma, sino que hay que entrenar el cuerpo, porque el cuerpo no quiere venir a reunirse con la iglesia, el cuerpo no quiere orar, no quiere ayunar, y a esta hora ya le está dando hambrecita y le está diciendo, deme comida, deme comida. Y si no, haga así, huele a pollito asado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 también nos habla al respecto. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Segunda de Corintios 5:19. Discúlpeme. Segunda de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Allí vemos entonces que ahora, por medio de Jesús en la cruz, cuando Él recibió todo el pecado del mundo, su pecado y mi pecado, cuando Él cargó todo eso, que eran los grandes remolinos, se hizo oscuridad y cargó todo el pecado pasado, presente y futuro tuyo. Y cuando Dios lo vio así, ya separado de Él, entonces, ¿se acuerdan del sacerdote? ¿Qué pasó con la sangre del animal? Cuando vio la sangre ahí y venía la Shekinah de Dios, la gloria de Dios que descendía, y el sumo sacerdote estaba ahí y él podía ver la Shekinah de Dios descender ahí, la luz, porque allá no había lámpara, no había nada, sino la luz del Señor, Él es que iluminaba. Entonces cuando llegaba ahí al propiciatorio, el sacerdote, ¡ay, Jesús, María y José! Señor, por favor, recibe. ¿En qué está enfocado el sacerdote? En no morir, ¿cierto? O sea que toda su mente está, cuerpo, alma y espíritu, están santificaditos ahí para que el Señor reciba. Y cuando el Señor descendía con su santidad y iba a hacer justicia, entonces veía la sangre y ¿qué pasaba? Se sentaba, descansaba. Y entonces el sacerdote, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Y el pueblo, ¿qué pasó? ¡Salió, aleluya! ¿Sí ve? Entonces ese era el proceso. Ahora, ¿quién es el que se volvió ahora el sumo sacerdote después de Caifás? Jesús. Entonces Jesús es ahora el sumo sacerdote que entra en ese momento al lugar santísimo, pero ya al cielo mismo. Y va también a presentar ¿qué? La sangre. ¿De quién? Pues de Él mismo. Entonces Él coloca la sangre y ¿qué hace el Padre? Lo recibe. Pero ojo, recibe la ofrenda, pero cuando mira el pecado, está sobre ¿qué? Sobre su cuerpo. Entonces la santidad de Dios en la cruz trae ¿qué? Juicio, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces Jesús recibe toda esa santidad de Dios con el pecado del mundo en su cuerpo. ¿Y qué tiene que pasar en su cuerpo? Tiene que morir. Pero algo pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó entonces a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, Jesús en su alma, en su espíritu, está haciendo todo este proceso, porque recuerda que Él bajó y volvió a subir y subió al tercer cielo. Se presentó primero Él. ¿Qué llevó? La sangre. Presentó su sangre, en la cual está la vida, y se presentó como sumo sacerdote una vez y para siempre. Entonces es recibido, y cuando es recibido por el Padre, entonces todas las almas cautivas estaban ¿qué? Esperando que el sumo sacerdote volviera otra vez de ese lugar. Y volvió a salir Jesús. Ya, hijos, ya pueden venir. Aleluya, gloria a Dios. Nos vamos para las moradas celestiales. Y entraron a las moradas celestiales. Entonces dice que Jesús fue recibido como sumo sacerdote una vez y para siempre. Ahora Jesús entonces regresa otra vez a la tierra y ya le dice a Tomás: Tomás, no seas incrédulo, mete tu dedo aquí en la llaga y no seas incrédulo, sino cree. Ok, Hebreos 10, 19. Yo creo que estamos aprendiendo, ¿cierto? ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Está bien? Porque realmente nosotros tenemos que saber esto, que es lo mínimo que tenemos que aprender. Porque cuando estemos delante de Dios, los ángeles nos van a preguntar. Nos van a preguntar. Hay que hacer examen. A ver si creyó o no creyó. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Dice: así que, hermanos, teniendo ahora libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jesús muere, ¿qué pasó en el templo de Jerusalén? Se rasgó el velo. ¿De dónde? De arriba a abajo. Entonces, ¿quién lo rasgó? Dios, porque quitó la pared de separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. O mejor, el lugar santísimo de toda la humanidad. Entonces ahora los sacerdotes podían ver hacia el lugar santísimo y no tenían temor, porque ya había sido recibido el Cordero de Dios, porque ya el Cordero de Dios, que fue Jesús, no cubría el pecado, sino que ¿qué? Quitaba. Por eso Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya podemos entrar todos ¿qué? Al lugar santísimo. Ojo, ya podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el cuerpo que Él dio en su cruz y cargó nuestros pecados. Sigamos leyendo. Versículo el 19, 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, ¿cuál era el velo de Jesús? La carne, su cuerpo. ¿Qué fue rasgado? Su cuerpo. ¿Sí ve? Su cuerpo fue rasgado. El cuerpo de Cristo. Por eso Él tenía que hacerse hombre. El Hijo de Dios tenía que ser hombre. Y dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Ahora, ¿podemos entrar al lugar santísimo? ¿Sí o no? Sí, pero ojo, hay condiciones. Siga leyendo. Acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala ¿qué? Conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, cuerpo, alma y espíritu tienen que estar ¿qué? Santificados para entrar a hablar con Dios. El hecho de que Jesús haya abierto el camino no significa que usted puede llegar de cualquier manera delante de Él. Y sigue diciendo, exacto, porque está bien. El agua pura es la palabra de Dios.
Entonces yo no puedo llegar a decirle, Diosito, ¿qué tal? ¿Qué más, pelado? ¿Cómo vas? O como alguien que una vez me dijo a mí que le decía, no, yo tengo una relación perfecta con Chucho. ¿Sí o no? ¿Lo he escuchado? Chuchito lindo. No, esa no es la manera de presentarte ante mi Dios. Hay que venir con reverencia, con respeto. El hecho de que estamos santificados, limpios, justificados por la sangre de Cristo, no me da derecho a decir, entonces hagamos y deshagamos porque ya Cristo me salvó. No. Y sigue diciendo, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas ¿qué? No dejando de qué. Entonces vamos a descubrir aquí por qué es la congregación tan importante. Pues que la iglesia somos nosotros. La iglesia está en la casa. Entonces yo me reúno con mis hijos. Aquí está la iglesia, ya no tengo que ir a ninguna parte. Espere. ¿Cómo así? Pero la iglesia son las personas. Sí, pero las personas que son de la iglesia se deben ¿qué? Congregar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál? La venida de Cristo. Dime. Sí. Aleluya, hermano. ¿Cómo se llama la enseñanza? El poder de la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la sangre? El poder de Dios. Pero esto es todo ¿por qué? Por la sangre. Pero dijimos que la sangre se divide en dos. ¿Se acuerdan? Hay una sangre que es la misma sangre, pero se usaba para colocarla sobre el propiciatorio. Y la otra sangre se echaba por todo el lugar. Apenas vamos en la primera. Y estamos viendo es que por limpiar nuestros pecados, ahora somos ¿qué? Salvos. Y podemos entrar al lugar santísimo. Pues léela. Entonces, ojo, cuando dice que por la sangre de Cristo es, ¿dónde estaba la vida? ¿O dónde está la vida? En la sangre. Entonces, ¿qué fue lo que entregó Jesús? La vida. ¿Que estaba dónde? En su sangre. ¿Y cuánta sangre regó? Entonces, ¿cuánta vida dio de Él por nosotros? Toda su vida. Dio toda su vida para que tú que estabas muerto en nuestros delitos y pecados, tuvieras ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿qué nos dio? Salvación. Levante la mano y diga, yo soy salvo por la sangre de Cristo, que fue derramada toda por mí. Por eso somos salvos. Salvos. Entonces, así el sumo sacerdote colocaba las 7 goticas de sangre para que cuando viniera la justicia de Dios o la santidad, no hiciera justicia sobre la tierra, sino que descansaba, reposaba un año hasta que llegara el Mesías. Entonces cuando Juan el Bautista dice, este es el cordero que quita el pecado, entonces, ¿cuánto le costó su vida a Jesús? ¿Su vida cuánto le costó a Jesús? Toda la de Él. Y si Él dio su vida por ti, entonces, ¿qué es lo único que nos está pidiendo? Congréguense. Para poderse amar y exhortar los unos a los otros. En otras palabras, para que no se enfríen, porque el mundo los va a enfriar. La economía que viene para próximos 3, 4, 5 meses, 6 meses, no es buena.
debemos estarnos aprovisionando. No gasten dinero en lo que no deben gastar. Ahorren, porque viene una temporada mucho más difícil y es económica. Eso ya lo están diciendo los economistas a nivel mundial. Pero el mundo sufrirá eso. Mientras tanto, ¿quién te sostuvo en la cuarentena? ¿Quién te ha mantenido? ¿Quién te ha cuidado? El Señor, a su iglesia. Entonces, ¿por qué debemos congregarnos? Para mantenernos fuertes, valientes, ayudándonos, apoyándonos y orando unos por otros. Porque en esa persecución que viene, es donde vamos a ser probados. Entonces, prepárese, iglesia. El mundo no va a mejorar. Nosotros no tenemos la esperanza como el mundo. No, esto va a mejorar. No, porque la palabra dice que esto va a empeorar. Pero que tranquilos, que aunque en el mundo tendremos aflicciones, Él ya ha vencido al mundo. Confiemos en el Señor, Él no lo desamparará. Vaya entonces a ¿por qué era necesario derramar la sangre de Jesús? Hebreos 9:22, ahí mismo, en Hebreos 9:22, dice de la siguiente manera: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿De qué? De pecados. O sea, la remisión es remitir, pasar a otro. Entonces, ¿quién recibió tu pecado? Cristo. Y usted dice, pero yo no había nacido. ¿Sí o no? Usted no había nacido. Entonces, ¿cómo es que Jesús recibió los pecados del mundo, aún de los que usted está o va a llevar a cabo inclusive, o los que va a llevar a cabo en ese tiempo? ¿Cómo es que Jesús los pudo llevar allá? Porque Dios no vive en el pasado ni en el futuro, porque el tiempo de Dios es ¿cuándo? Es ahora. Dios nos ve donde a nosotros ahora, allá alabándolo y glorificándolo en las moradas celestiales, pero usted todavía sufre acá por su mente, pero Él ya nos ve allá. ¿Dónde nos veía Jesús a nosotros en la cruz? Nos veía como limpios, santos, purificados por Él, y Él podía creerlo y verlo en el Espíritu. Por lo tanto, Él podía entender que Él era el Mesías, porque Él no nació diciendo, ¡oye, yo soy el Mesías, voy a morir en la cruz por ustedes! No. Él dice que fue obediente y que tuvo que aprender. Y Él aprendió como hombre hasta entender y darse cuenta de que Él era la promesa del Padre, de que Él realmente había hecho todo lo que la ley dice, y su relación con Dios le permitía mantenerse fuerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Yom Kippur, día del perdón. Entonces, ¿qué tenía que hacer el judío? Inclusive hoy en día, ¿qué tienen que hacer? Una ofrenda, un sacrificio por el pecado, para que sean ¿qué? Perdonados. ¿Se acuerda que le decía? Por la sangre es hecho, pero no todo era purificado, sino que casi todo era purificado. O sea, era temporal. Pero la sangre de Cristo nos limpió ¿por cuánto tiempo? Entonces, si ya Cristo te limpió, ¿por qué sigues sacando la pala para ensuciar tu alma? ¿Por qué sigues revolcando para sacar los pecados de la ira, de la contienda, de la rabia, del odio, de la angustia, de la ansiedad, de la preocupación? Todas estas cosas se consideran pecado delante de Dios, porque cuando usted está angustiado es porque estás preocupado por algo que no ha pasado. Por lo tanto, se considera pecado.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Viva el presente, viva el hoy, disfrute el hoy y dele gracias a Dios. En Levítico 17, versículo 11, dice de la siguiente manera. Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ¿cómo salía el sumo sacerdote de luego de echar toda la sangre? ¿Cómo salían sus vestiduras? Sangrando, o sea, sangradas. El vestido de lino fino que se colocó salía totalmente ensangrentado. Cuando la gente veía eso, se alegraba porque volvió a salir el sumo sacerdote. Pero le costó ¿qué? Sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Jesús murió por ti y por mí. Alguien tenía que morir. Jesús tenía que morir como hombre. Le costó a él su sangre. Y dice 1 Corintios 6, 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 18 al 20. Porque 1 Corintios 6. Tienen que orar mucho por mis ojos, hermanos. 1 Corintios 6, versículos 18 al 20, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿contra qué peca? Entonces, cada vez que usted fornica, fornicar es ¿qué? Fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, es estar con una mujer o con un hombre con la que no se ha casado. Eso se considera ¿qué? Fornicar. Pero también significa que está abusando de su cuerpo, que ahora es templo ¿de qué? Tenemos un problema. Siga leyendo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Cuántos de aquí creen que Jesús pagó el precio por sus pecados en la cruz y que derramó su sangre por usted? Ok. Si Él pagó el precio por usted, ¿usted a quién le pertenece? ¿En serio? Mire el versículo siguiente. Versículo 20. Porque habéis sido ¿qué? Por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Entonces, ¿usted por qué sigue creyendo que usted vive? Nosotros ya no vivimos. ¿Qué decía Pablo? ¿Ya no qué? Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Entonces, las cosas viejas ¿qué? Ahora todas son hechas ¿cómo? Entonces, ¿por qué usted no ha cambiado? Entonces, si ahora vivo en la gloria de Dios, ¿cómo es posible que yo siga haciendo el pasado? Si yo creo que Jesús pagó el precio por mí, que soy salvo, que mi alma es salva, entonces, ¿por qué es que yo no prospero? ¿Por qué es que no puedo salir adelante? ¿Por qué no soy pujante? ¿Por qué no soy próspero en todas las áreas? Porque no ha pasado. Porque he creído que la sangre de Cristo me limpió y me salvó. ¿Somos salvos?
pero no pero no purificados. Me explico. Él purificó nuestra alma. Él purificó y santificó toda nuestra alma. ¿Su alma está pecadora? No. ¿Ya somos qué? Pero delante de quién? De Dios. Pero una cosa es que mi alma sea salva y otra es que en mi cuerpo todavía vivo en el pecado. Entonces, ¿por qué el Moisés tenía que salpicar la sangre? Porque la sangre allá en el arca del pacto era para salvación, pero esta es para purificar. Entonces, si yo voy a entrar al lugar santísimo, tengo que entrar ¿qué? Purificado. Aunque mi alma sea santa y pura delante de Dios. Pero yo tengo que entrar, o sea, mi alma está amarrada ¿a qué? A este cuerpo. Entonces mi alma santa puede ir, pero mi cuerpo no. Entonces mi cuerpo tiene que recibir la expiación, tiene que recibir la sangre salpicada ¿de quién? De Jesús. Porque la sangre de Cristo no solamente me salvó, sino que también me purifica cada día. Cada día. Entonces, ¿está mal decir, ay, sangre de Cristo? No, no está mal decir. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Está bien, va bien, hermano. Hemos sido comprados con precio de sangre. Y en Efesios 1, versículos 5 al 7, dice que tenemos redención por medio de su sangre. Efesios 1, 5 al 7. Está siendo un día muy hermoso, hermanos. Y más por la palabra que el Señor nos da. En amor, dice Efesios 1, versículos 5 al 7, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces aquí habla de que la sangre de Cristo nos redime. Nos redime. Una cosa es la expiación, la otra es la redención. ¿Qué es la redención? Si Jesús no se levanta de esa tumba a los 3 días y no lo ve nadie, vana es nuestra predicación, decía Pablo, y vana nuestra fe. Entonces la razón por la cual creemos es porque Jesús se levantó al tercer día, y cuando se levantó junto con otros 500 hermanos en la fe, entre ellos David, no sé quiénes se levantaron, dice que se levantaron de sus tumbas y fueron testimonio a todos aquellos que estaban en Jerusalén y dijeron, verdaderamente se levantó un mundo de gente de la tumba. Entonces esto significa que Jesús no solamente pagó el precio, sino que ahora su sangre también nos redime y nos acepta y recibimos de él la vida eterna. Porque ¿de qué nos sirve entonces? Seamos buena gente, portémonos bien. Anoche, muy tarde, mientras llegaba mi hijo, vi un programa, estaba viendo unos programas ahí en YouTube, y me impactó un parque en Colombia que se llama el Parque, no recuerdo cómo se llama el parque, es un parque de Bogotá, un parque, así como el Parque del Café, tiene un nombre de una persona, Jaime Duque, el Parque Jaime Duque. Yo nunca había visto, nunca había escuchado de eso, nunca, y lo vi, y es algo muy bonito, pero lo que más me impactó fue que
tanto en ese como otro videito que vi, en Bogotá hay unos templos de Hare Krishnas. En ese hay el monumento a los árabes, que es es una de las maravillas del mundo, el Mahatma Gandhi, el templo del Mahatma Gandhi. Una cosa impresionante, o sea, muy bonito eso. Me pareció, paga ir allá a conocer eso. Es muy bonita la arquitectura, pero es increíble ver cómo ellos ya están aquí en Colombia y están haciendo sus mezquitas y sus sinagogas y toda la cosa, y cómo esta gente tiene esa reverencia y ese respeto cuando van a estos lugares. Uno de los que más me impactó fue los Hare Krishnas en un templo grandísimo que tienen, y alrededor del tipo que dice pues que hizo todo eso y que el espiritual que tal, y tiene alrededor una serpiente. Y entonces, ¿qué significa la serpiente? La serpiente significa que es la inspiración, de donde recibe la inspiración este hombre para hacer todas estas deidades. ¿Y quién es la serpiente en la Biblia? Satanás. O sea, claro, directo y todo eso, pero la gente viene y adora y dice, no, la serpiente es buena. Entonces uno se pone a mirar esto y dice, venga, y nosotros que tenemos a Cristo, que nos redimió por su sangre, que pagó el precio por nosotros, que hemos sido redimidos por Él, ¿por qué a veces nos dejamos tan fácilmente contaminar? Pero no hablemos más de eso de allá, sino hablemos de nosotros. ¿Cómo es que yo soy tan desleal, tan infiel y tan desinteresado en congregarme para glorificar al Señor? Entonces estoy viviendo yo, no Cristo en mí. Entonces hago lo que yo quiero, pero le jalo la correa a Dios para que me ayude en lo que necesito. Pero sigo siendo el mismo, sigue siendo el mismo yo. Entonces no he cambiado. Entonces, una cosa, hermanos, es la salvación y otra es la purificación. La fiesta de Yom Kippur que celebran los judíos es por el perdón, el arrepentimiento. Y la fiesta le recordaba a los israelitas, o le recuerda porque lo están haciendo, le recuerda a los israelitas, la fiesta de Yom Kippur, le recuerda a los israelitas en el monte Sinaí, cuando Dios los perdonó a ellos a causa de algo que hicieron. ¿Se acuerdan lo de fornicación ahora que leíamos? Cuando el pueblo salió, fue salvo del Egipto, de la esclavitud, del pecado, que significa Egipto, significa el pecado. Fueron salvos. Pero ellos llegaron al monte Sinaí y Moisés se fue ¿a dónde? Al monte Sinaí, ¿cierto? A la cabeza del monte, al monte de Dios, a recibir ¿qué? La ley de Moisés, ¿cierto? La ley de Dios. Y el pueblo se demoró mucho. ¿Y qué hizo el pueblo abajo? Lo primero que hicieron fue un becerro de oro con cuernos, era un toro, porque representaba la fertilidad. O sea, en otras palabras, lo que ellos tenían en su mente por la demora de Moisés era que extrañaban las fiestas de Egipto. Y ese toro representaba una fiesta para ellos donde se le pedía a este Dios la fertilización, lo que tiene que ver con la fertilidad. Pero realmente a lo que llevaba en sus mentes es a fornicar, o sea, a tener ¿qué? Sexo, a tener deseos mundanos, a sentir el placer y hacer orgías delante de Dios. Esa era la fiesta. Esa era la fiesta del toro este. Eso significaba el toro este de oro, el becerro de oro. Y ellos le dijeron a Aarón: Aarón, ven, porque vamos a adorar a Dios. Este es el Dios. Este es Jehová. Y dice que convencieron a Moisés, a Aarón.
para que le echara las agüitas benditas. Entonces el pueblo estaba fornicando, estaba adulterando, estaba en sus deseos y placeres, porque aunque habían sido salvos del pecado, seguían siendo esclavos en su mente de la forma anterior de vivir. Entonces cuando bajó Moisés y vio el espectáculo, ¿qué hizo Moisés? Cogió las tablas y ¿qué? Pues la Biblia no dice que Dios le dijo, lleva las tablas, Moisés. No, pero Moisés estaba en la santidad de Dios y vio el pueblo lo que hizo. Por lo tanto, esto significaba que Dios iba a hacer ¿qué? Juicio. Entonces el pueblo dijo, Moisés, por favor, ruega por nosotros. Hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios. Perdónanos. Esa es la fiesta de Yom Kippur. Desde allá viene. Entonces cada año ellos van y celebran, y ese día recuerdan esa historia y luego la colocan en sus vidas. Y ahora venimos a la iglesia. No celebramos la fiesta de Yom Kippur porque nosotros no tenemos problemas con las fiestas judías. Pero el pecado había sido puesto sobre Jesús y le costó la vida. Y ahora está sepultado 3 días y 3 noches. Y ese día de reposo, ese día de gran solemnidad que era el día siguiente, ¿qué hacía Israel? Guardarse, pidiendo perdón. ¿Por qué? Por el pecado de Egipto, ¿cierto? Por lo que habían hecho sus padres, pero también por lo que ellos habían hecho ese día. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Reconciliando por medio de Cristo a su pueblo con Él. Y ahora la iglesia ha sido reconciliada también por medio de Jesús. Y nosotros, si no confesamos nuestros pecados diariamente, si no hablamos con el Señor y le decimos, Señor, reconozco que volví a pecar, reconozco que he hecho, por favor, límpiame con tu sangre preciosa y purifica mi vida, mi cuerpo, porque yo sé que debo guardar cuerpo, alma y espíritu hasta la venida del Señor. Y como dice Gálatas 5:22, y el Padre de toda gracia os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Hasta cuándo? Que no tarda. ¿Estás listo? Vamos entonces a orar. Y quiero que usted lea en su Biblia 1 de Juan 2:2. Primera carta de Juan 2:2. Voy a leerlo desde el 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Una cosa es la sangre que derramó por nuestros pecados y con el cual nos da salvación. Y otra cosa es la sangre que nos purifica diariamente de nuestros pecados. Si no confesamos nuestros pecados diarios, es posible que tú no vayas al arrebatamiento, pero seas salvo. Te vas a quedar para la gran tribulación. Aquí le dejamos las llaves de la puerta y el equipo para que usted haga las prédicas. Pero no significa que seas arrebatado.
Por eso, una cosa es la salvación y otra la purificación. Algunos caen en el error de que, soy salvo por la sangre de Cristo, gloria a Dios, sí, pero cree que entonces hagamos y deshagamos, que a la final y al cabo ya somos salvos, pero no funciona así. Y la diferencia del arrebatamiento es que los que son arrebatados van a la nueva Jerusalén, van a las bodas del Cordero, y cuando descienden de las bodas del Cordero estarán en la nueva Jerusalén, y desde la nueva Jerusalén dominarán y gobernarán todos los reinos sobre la tierra. Pero los que creyeron en Jesús, que fueron salvos, que creen en la redención de sus pecados, ellos pasarán por el milenio, entrarán a la gran tribulación, pasarán por el milenio, pero serán habitantes de la tierra, no reyes y sacerdotes. Esa es la diferencia. ¿Van a ser salvos? Sí, pero entonces los reyes y sacerdotes, el reino de sacerdotes que Dios va a tener, ¿son para qué? Para dirigir a un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El que va a quedar a entrar al milenio. Todos los que van a nacer allí, los que van a vivir, que van a ser la tercera parte de la humanidad, porque las 2/3 partes morirán a causa de la gran tribulación y del anticristo y todo esto. Pero esos que van a entrar, que ahí sí van a creer, porque es decir, ahorita sí me arrepiento, Señor, gloria a Dios. Esos entonces se van a quedar para el milenio, pero no harán parte del reino de los cielos. Por la fe y por creer serán salvos. Pero lo que nos hace diferentes acá es que los que nos estamos guardando para el Señor, sabiendo que ya no debemos hacer lo que hacíamos, si mi condición era esta, ahora ya no lo es. Si yo vivía así, ahora yo no voy a vivir de esa manera, voy a vivir de la manera de Dios. Si yo ya antes mentía, pues ahora no mentiré. Aunque tenga que decir la verdad, pues la diré con amor, pero tendré que decir siempre la verdad. Entonces, ¿por qué esta iglesia no tiene 5,000, 10,000? Porque estas iglesias, la gente no va a escuchar sino lo que quieren oír. Y yo no puedo cambiar como sacerdote lo que Dios dice por caerles bien. A todos no les caigo bien, gloria a Dios. Pero lo que hago, lo hago para que usted sepa la verdad, porque el reino de Dios no solamente lo arrebatan los valientes, sino que lo reciben los que ganaron la carrera. Dice Apocalipsis en todas las cartas de Apocalipsis, al que ¿qué? Al que venciere. ¿Qué? Si ya soy salvo. Al que venciere, ¿qué? Su carne. Al que venciere su yo. Al que venciere su condición mental de conciencia delante de Dios. Así que la sangre de Cristo nos santifica. Y dice el versículo 2, aquí dice el versículo 1, abogado tenemos para con el Padre. Si tú has pecado hoy, si has estado en pecado, Dios lo sabe, yo no, pero Dios sí lo sabe. Él dice, declárame tu pecado hoy. Yo te quiero purificar con la sangre de mi Hijo. ¿Por qué no cierra por un momento sus ojos? A nadie le tiene que interesar lo que usted está pensando o diciendo. Solamente a Jesús. Porque Él en este momento se pone ahora como abogado. Yo no entendía eso. Yo no entendía por qué Él tiene que ser abogado si ya me salvó. Entonces, Él no es abogado por salvación para mí, sino que es abogado por purificación para mí. Entonces, Él intercede con su sangre, gracias a su sangre, a su vida, y me purifica
Entonces yo ahora puedo decirle, amado Padre Celestial, por la sangre de tu Hijo Jesucristo que me purifica, yo quiero pedirte perdón. Hable con Dios por un momento ahí. Padre, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, con la cual me salpicaste, me expiaste, quiero pedirte perdón porque he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, te pido perdón porque me he dejado llenar de amargura mi corazón, de odio. Me he dejado llenar de resentimiento. Las aflicciones de este mundo me han agobiado. Y como David, Señor, he callado, he aguantado, he tratado de ser valiente y he querido que esas cosas no afecten, pero hoy, Señor, reconozco que sí me han afectado. Que las palabras soeces, que las palabras necias, que las palabras que han hablado de mí, Señor, me han dolido en mi corazón. Me ha dolido, Señor. A veces cómo me trata mi propio hermano o mi propia hermana, mi madre o mis hijos, mis padres. Y yo quiero pedirte perdón, amado Padre Celestial, hoy en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, en el día donde la expiación por la sangre de Cristo ahora es cada día. Y declaro mi pecado, Señor, y te pido perdón porque quiero ser purificado, quiero ser bendecido.